Sí, sí. Muy buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio a esta histórica primera sesión académica del capítulo de Administración en Oftalmología. Antes que nada, quiero pedirle disculpas por la ausencia de nuestro presidente, el doctor Juan Carlos Corbera, que por motivos de viaje a la Academia Americana de Oftalmología no va a poder estar presente con nosotros. En su reemplazo estoy yo, soy el doctor Dino Nateri, soy vicepresidente de la sociedad, quien va a estar, que tiene mucho gusto de presentar esta primera sesión. Como ustedes sabrán, la administración en oftalmología va mucho más allá que solamente ver cómo funciona una oficina, cuáles son los gastos de esta oficina, cómo rinde mejor esta oficina, cómo es la labor del médico, cómo el médico se hace más eficiente en su trabajo, sino que va mucho más allá. Y es muy importante, acá vemos muchos oftalmólogos jóvenes que deben de saber que las normas hechas en administración son hechas por justamente administradores, muchas veces sin colaboración de los médicos, que son los que nos encargamos de realizar el acto médico. Casi todos los, si nosotros vemos cómo se valoran o cómo valoramos el trabajo médico, la valoración del trabajo médico ha sido hecha básicamente por administradores y no por oftalmólogos y no necesariamente por médicos. Son ellos los que valoran el acto médico y en realidad el acto médico debe ser una conjunción de la participación de varios profesionales y dentro de ellos el oftalmólogo. ¿Quién valora el acto médico? ¿Quién valora cómo se realiza una catarata? ¿Qué valor le damos a un procedimiento que hacemos en oftalmología? Básicamente esto ha sido valorado por digamos, administradores que le han designado un valor a un acto médico determinado, ¿no? Y siempre uniformizan todo el acto médico. Entonces, muchas veces no ven que una cirugía puede ser más complicada que otra, que un acto médico puede ser más dificultoso que otro, y siempre valoran a todo nivel. Entonces creo que la administración en oftalmología va mucho más allá que simplemente un acto administrativo. Este capítulo es muy importante porque va a proveer de los conocimientos de cómo no solamente realizar un acto médico, sino hasta cómo desarrollar una historia clínica adecuada, cómo hacer un consentimiento informado que es muy importante para evitar futuros problemas médico-legales. Por eso me siento muy complacido de estar presente en esta primera sesión del capítulo de administración, que es histórica, es la primera cita que tenemos en este capítulo, y quiero dejarlos a continuación con el doctor Javier Villalobos, quien es el primer presidente de este capítulo. Invitamos al doctor Javier Villalobos para la presentación de esta primera sesión. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Ante todo, muchas gracias por estar presentes en esta primera reunión. Es cierto lo que ha dicho el doctor Nateri, pues la administración en oftalmología, no solamente en general en medicina, no solamente es cómo mejorar nuestros negocios, sino también protegernos ante posibles eventos que nos pudieran ocurrir al realizar nuestro acto médico. Y es por eso que en esta primera reunión hemos creído conveniente tocar un tema de bastante importancia, de mucha controversia, que es el uso del bevacizumab, ¿no? El cual, si bien es cierto, lo utilizamos todos los oftalmólogos en todo el mundo, sin embargo, al no estar aprobado por la FDA, nos puede traer implicancias médico-legales, ¿no? Y la idea de este capítulo es proteger justamente a todos los oftalmólogos, a todos los médicos de cualquier probable evento que nos pudiera suceder.
¿no? Y por eso hemos invitado a dos distinguidos abogados para que toquen el tema sobre el uso de este medicamento. No de su efectividad, no de su eficacia, que está realmente probada, sino de cómo, repito, nos puede afectar a nosotros como médicos su uso, ¿no? En primer lugar, vamos a presentar al doctor Pedro Pacheco, quien trabaja en la Defensoría del Colegio Médico, tiene bastante experiencia en temas de responsabilidad médica, y posteriormente el doctor Alex Estaroz Gutiérrez, quien es abogado también y especialista en contrataciones públicas y privadas. Entonces, por favor, invito al doctor Pedro Pacheco para que haga su primera charla, que 15 minutos. ¿No? ¿Puede ser? Sí, don usted, sí. Buenas noches. Efectivamente, soy el abogado Pedro Pacheco. Trabajo en la Defensoría del Médico, que como ustedes saben es el ente en el cual todos ustedes tienen acceso al servicio legal de prevención, asesoría y patrocinio. En ese sentido, está ubicado la Defensoría del piso 8, del 28 de julio, y en la práctica somos los abogados de ustedes. Con toda confianza ustedes pueden llamar o acercarse a la Defensoría del Médico para brindarle los servicios legales respectivos. En segundo lugar, nosotros somos abogados especializados en derecho médico. La práctica continua de estar en relación con los señores médicos ha hecho que nosotros tengamos conocimiento de las diversas normas legales y normas técnicas que regulan la relación clínica del médico con sus pacientes, la relación entre los médicos y también, ya sea en una clínica privada o en un hospital, la relación existente con la autoridad. En tercer lugar, sobre el tema que el día de hoy nos convoca, implica recordar rápidamente que el acto médico es la decisión que toman ustedes en el ejercicio profesional frente al paciente, o dicho en otro lenguaje, las decisiones que toman ustedes en la relación clínica con sus pacientes es el acto médico, y el acto médico es exclusivo y excluyente de los médicos. Ninguna otra persona ni ningún otro profesional tiene injerencia en las decisiones que toman ustedes: diagnóstico, terapia, pronóstico o docencia o investigación. Estas son las formas o maneras en que se manifiesta el acto médico, que es una decisión altamente especializada, porque ustedes aplican la lex artis, vale decir, ustedes aplican los conocimientos adquiridos durante todos los años del pregrado, los que desean trabajar para el Estado del CERUM y quienes hacen el residentado, en este caso la especialidad de oftalmología, y seguramente siguen capacitándose por cuanto la medicina también, desde el punto de vista científico occidental, va avanzando, y últimamente con la aplicación pues, de las tecnologías de punta. En ese sentido, el acto médico viene a ser la aplicación idónea de la lex artis, vale decir, de todo lo aprendido académicamente, también lo que se entrena y, como decíamos justo en una conversación antes de ingresar, el criterio. Cuando se aplica debidamente la lex artis, no hay ningún problema, porque el acto médico, como sabemos, tiene base jurídica, tiene amparo legal en los convenios internacionales, en la Constitución Política del Estado, en la Ley General de Salud, en la Ley del Trabajo Médico, el Reglamento del Trabajo Médico, en el Código de Ética, que dicho sea de paso, es bueno que ustedes deben de tener el vademecum jurídico. El Colegio Médico entrega a los médicos, o debería entregarle a los médicos, este compendio de normas legales que ya están concordadas, que es el amparo legal de ustedes. Ustedes tienen base legal en el ejercicio profesional que realizan. El tema estriba cuando, por los llamados efectos adversos, o los imponderables, o el error humano, se dan situaciones no deseadas.
Ahí es cuando surge el tema de la responsabilidad médica o de las implicancias legales en el acto médico, que es en el ámbito administrativo, en el ámbito civil y en algunos casos podría ser en el ámbito penal. Es lo que se llaman los famosos controles, los controles administrativos. Si son hospitales del Estado, los controles administrativos son varios. La famosa oficina del OSI, la Oficina de Control Institucional, el control del superior jerárquico, la intervención difusa de la Defensoría del Pueblo, la presencia de su salud, que es una superintendencia, y también el control administrativo a nivel del propio colegio médico, que es la comisión de ética, porque cualquier paciente o familiar, vecino o amigo también podría presentar su queja o su denuncia ante la comisión de ética del colegio médico. Hemos hablado entonces como 4 tipos de controles. A nivel privado también existen estos controles, también se dan. Y el control civil es de que la persona que cree que ha sufrido daño, el famoso daño personal, podría interponer la famosa acción civil indemnizatoria, que viene de la costumbre anglosajona que llaman la malas prácticas, que es la impericia médica, la negligencia médica, la imprudencia médica. ¿Y cómo se compensaría, entre comillas, este daño personal? Con las famosas indemnizaciones, que en la práctica podrían implicar embargos en cuenta corriente, carros, terrenos, etc. Y hay salidas intermedias antes de entrar a un proceso judicial en la vía civil, que son la negociación, que se puede plasmar por un acuerdo ante un notario público, como un acuerdo, o en un centro de conciliación. Y el otro ángulo, que es la última ratio para nosotros los abogados, o sea, un caso extremo, que ya son las lesiones culposas, que lamentablemente si llegaría eventualmente una sentencia condenatoria, implicaría una posible pena privativa de la libertad, una reparación civil y a veces hasta una inhabilitación. Pero si ustedes, los médicos, aplican correctamente la lex artis, si ustedes actúan de manera correcta aplicando sus conocimientos, no va a haber ningún problema ni en el ámbito administrativo, ni civil, ni penal. Es más, la experiencia nos enseña a nosotros los abogados dedicados al derecho médico de que es bueno tener una relación fluida con los pacientes, en el sentido de informarles, ilustrarlos al paciente, a los familiares, a sus amigos o a las personas que rodean a los pacientes, de que la terapia que están aplicando, el tratamiento que están rindiendo, es de acuerdo al avance de los conocimientos de la medicina occidental científica, y que ustedes practican la bioética, es decir, hacer el bien, beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, que dicho sea de paso, coincide con los derechos humanos, particularmente en la primera generación de los derechos humanos, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud. De modo que si ustedes le explican a los pacientes y a los familiares que de buena fe y que con los conocimientos actualizados inclusive se le está dando la mejor terapia posible, si eventualmente surgiese algún imponderable, los mismos pacientes y familiares van a comprender y no van a llegar a los extremos de hacer denuncias ante la Comisión de Ética del Colegio Médico, no llegarán al extremo, por ejemplo, de quejarse ante su salud o hacer una serie de reclamos que puedan implicar responsabilidad administrativa, civil o penal. Por eso, nosotros recomendamos a ustedes, señores médicos, que tengan una buena relación con los pacientes, con sus familiares, con sus vecinos y con sus amigos, para que ellos comprendan las dimensiones y las posibilidades que se pueden dar. Y esto trae a colación un documento que seguramente ustedes ya lo conocen, que es el famoso consentimiento informado, donde se le explica a los pacientes las implicancias que podrían derivarse del tratamiento que se les está brindando, y ellos, al tener ese conocimiento y una buena explicación, aceptarán el famoso consentimiento informado. Entonces podemos ir resumiendo
que el acto médico tiene amparo legal y tiene una base jurídica que los protege. En segundo lugar, que en tanto y en cuanto ustedes apliquen adecuadamente la lex artis, o sea, apliquen idóneamente sus conocimientos, prácticamente no habría ningún inconveniente. En tercer lugar, que tengan una buena relación explicando, ilustrando a los pacientes y sus familiares. Con estas tres conclusiones ya podemos entrar al tema que nos convoca esta noche sobre el uso de ese fármaco que, como muy bien han dicho los médicos, aquí no se discute la eficacia o las bondades que tiene, porque es un tema médico que ustedes lo conocen mejor que yo. Lo que tendríamos que recordar simplemente es de que también hay normas legales para prescribir medicamentos, para emitir la famosa receta profesional. Y esas normas legales están en la Ley General de Salud y en vuestro Código de Ética. Ahí están las pautas para que ustedes prescriban determinados fármacos. Y también hay diversas normas técnicas y legales que MINSA ha emitido particularmente en el año 2001 y en el año 2004. Y aquí implica la famosa interpretación legal. Los abogados, y aquí está mi colega, tenemos siempre el detalle de la famosa interpretación legal, la hermenéutica jurídica. Vale decir que las normas legales siempre son pasibles de interpretación, y la interpretación puede ser restrictiva, extensiva, teleológica, exegética, literal, sistémica, etc. Lo que ha pasado en estos momentos con la decisión del presidente, el ingeniero Vizcarra, donde hay abogados constitucionalistas que dicen que es una medida de acuerdo a la norma, pero hay otros abogados constitucionalistas que señalan que no está acorde con la norma legal vigente. ¿Por qué? Porque es pasible de interpretación. Incluso cuando el texto legal es claro, literalmente, tiene sus interpretaciones. Y si esto se da en casos donde aparentemente no hay mucho que discutir, con mayor razón en temas donde hay problemas de fondo en la práctica. Entonces, la interpretación que yo particularmente haría de lo que he sido informado sobre el uso de este fármaco no va a ser objeto de una sentencia o un fallo que lo comprometa realmente, porque si bien es cierto, hay normas que señalan la forma de prescribir los fármacos, también hay normas que dicen de que el fin supremo de la sociedad es la persona, y hay normas de la bioética de la beneficencia y no maleficencia. Es decir, hay un marco que permite, en el buen sentido de la palabra, margen de juego. Por ejemplo, con el tema del consentimiento informado, por ejemplo, es una variante. El otro, de repente, una junta médica o quizás una segunda opinión. Entonces ustedes, en la decisión médica que están tomando para prescribir el uso de este fármaco, también en vía de prevención ante una posible situación de investigación y hasta de fallos administrativos o sentencias, ustedes pueden ir armando, como yo comentaba con los amigos médicos, una suerte de instrumentales que les permita producirle comprensión y certeza al abogado fiscal, al abogado juez o a las autoridades administrativas que están haciendo un control concentrado de un eventual problema que pudiera surgir en la práctica por la aplicación de estos medicamentos. Y para ello podrían utilizar, como les digo, una segunda opinión, un acuerdo de una junta médica previa, un consentimiento informado bastante ilustrado por el lado de casos individuales, y por el lado ya macro, genérico,
tratar de persuadir y explicarle a las autoridades para que se puedan emitir lineamientos, directivas o instructivos que le den amparo legal a esta decisión médica que tienen ustedes. Me parece que a nivel de salud habría ya una directiva, pauta o lineamiento que da un marco jurídico para la prescripción de este medicamento. De modo que con esas instrumentales se podría, si es que eventualmente se da un caso de reclamo o de quejas, podría ser superada, porque como les repito, las autoridades y un abogado fiscal o un abogado juez, cuando se les explica de manera didáctica, ilustrativa, ellos comprenden y entienden de que esa ha sido una decisión coherente, adecuada. Es más, los abogados fiscales y los abogados jueces recurren a los peritos. ¿Y aquí quiénes van a ser los peritos? Van a ser ustedes, la sociedad de oftalmólogos. Inclusive, si llega el caso extremo de un debate pericial, finalmente van a ser ustedes los que van a ilustrar al abogado fiscal y van a ilustrar al abogado juez el por qué se tomó esa decisión. En la práctica estamos viendo que en los primeros momentos de las investigaciones recurren al reconocimiento médico legal, que son médicos que trabajan para el Ministerio Público. Pero los médicos que trabajan para el Ministerio Público no son especialistas, son médicos cirujanos. Entonces, por muy respetable que son los médicos cirujanos, sus colegas, no tienen la especialidad en oftalmología. De modo que la opinión de ellos, respetable, pero no es la pertinente, útil y suficiente, como decimos los abogados. Vemos también que hay auditorías de algunos médicos, pero que no son exactamente de especialidad. Si hay un evento, por ejemplo, muy conocido, hasta dos, que le amputaron, se acuerdan, una pierna izquierda cuando supuestamente era la derecha, y también la del TENS del niño, pero eso se dio porque cuando los médicos ingresaron, vieron una patología peor y tuvieron que tomar la decisión. Entonces, quien finalmente va a tener que dar una opinión es el perito de la especialidad. Entonces, algunas auditorías del caso que le llaman no están siendo elaboradas por médicos de la especialidad. En ese sentido, ahí ustedes, digamos que tienen, en el buen sentido de la palabra y de buena fe, una ventaja relativa, porque finalmente será la pericia de los médicos de la Sociedad de Oftalmología la que va a ilustrar a la autoridad, al abogado fiscal o al abogado juez para que tome la decisión. Con mucho gusto estoy para las preguntas, inquietudes, alcances, críticas que luego se darían, me imagino, luego de la exposición de mi colega, y se abre un debate para ya enriquecer todos estos temas. Gracias. Muy buenas noches, señor vicepresidente, señor doctor Villalobos, señores doctores, señores doctores. Vengo a sustentar los fundamentos técnicos jurídicos del principio de bevacizumab, que es un fármaco que está siendo utilizado para fines oftalmológicos, y es importante entender la trazabilidad que significa este fármaco, que en estos momentos existe una situación de inobservancias de legalidad y de formalidades que podrían poner en riesgo responsabilidades civiles o en otros casos que podría generar también responsabilidades penales. Pero para ello hay que comprender qué es este fármaco del principio activo bevacizumab. Entonces, el Estado del Perú, a diferencia de muchos estados que decimos este principio activo
no está reconocido. Es un error porque el Estado del Perú sí ha reconocido el principio activo bevacizumab, pero para fines oftalmológicos. Entonces, mediante fines oftalmológicos, ahorita vamos a entenderlo bien, para fines oftalmológicos se ha aprobado mediante una resolución 399-2015 una dosis específica que es 25 miligramos por mililitro. Quiere decir que, como ustedes comprenderán, la utilización de este fraccionamiento estaría de 1.25 por colocación de una intervención, sea por un ojo o por máximo, llevaría por fraccionamiento, si le fuéramos matemáticos, 20 colocaciones. Pero si somos fraccionados de manera razonada, llevaríamos que se podría fraccionar hasta 10 colocaciones. En consecuencia, el Estado peruano sí ha reconocido la legitimidad y la legalidad que en el mundo sigue en cuestionamiento. En consecuencia, tenemos como análisis que comprender para darle respuesta a uno de los presentes doctores. Es importante entender que para fines oncológicos el Estado del Perú ha reconocido el principio activo de bevacizumab, pero en otras dosis, en otros fármacos que establecen de 100 miligramos por 4 mililitros, de 400 miligramos por 8 mililitros. En consecuencia, eso es para fines oncológicos y eso tiene registro sanitario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Estamos aplicando un criterio para fines oftalmológicos como si fuera que en el Perú no está reconocido. ¿Por qué lo ha reconocido? Eso preguntemos al Ministerio de Salud y al Ministro de Salud que firmó esa resolución aceptando. Entonces, ¿quién somos nosotros para cuestionarlo o no? Mientras que tengamos legitimidad y tengamos la formalidad de que el Estado lo ha reconocido, en consecuencia, su distribución, su comercialización y su producción tiene que tener registro sanitario. Entonces, la DIGEMIT viene inobservando y viene sorprendiendo a los médicos tratantes y a los pacientes, porque el médico tratante, cuando es un medicamento on-label, ¿qué significa? Que no fuera de etiqueta. No puedo aplicar fuera de etiqueta cuando el Estado ya reconoció el medicamento, su legitimidad. Lo que tiene la obligatoriedad, la empresa de laboratorio Roche, sacar su registro sanitario en la dosis de 25 miligramos por mililitro, lo cual no viene ocurriendo. Esa irregularidad es detectada, por ejemplo, en el caso de salud, que ha llegado por delante, que sacan procesos de contratación y ellos establecen, dicen 100 miligramos por 4 mililitros equivalente médicamente. Eso será un tema de equivalencia, pero estamos desconociendo que en el Perú se normó. Entonces, a través de ellos, tienen el JACI, establece y dice, yo he sacado mi directiva. Entonces, es una norma de menor jerarquía, que es una directiva de un organismo de salud, se quiere anteponer ante una norma del Ministerio de Salud, una ilegalidad, y sorprenden a todos los médicos oftalmólogos, retinólogos que vienen colocando este medicamento en base a una ilegalidad que debe ser regularizada y exigida. Entonces estamos haciendo el deber de declaración del paciente, de informado, cuando si fuera un medicamento fuera de etiqueta, cuando el Estado ya reconoció, y lo que tiene que hacer esta empresa es, como todos los proveedores, sacar su registro y tener su registro sanitario para fines oftalmológicos, salvo que tengan otra alternativa, modificar la resolución ministerial para que se pueda hacer de mayor cantidad de dosis y fraccionar. ¿Por qué establecieron los científicos peruanos que sean máximo 10 fraccionamientos y no 40 fraccionamientos? Es el caso de la endolmatitis que ocurrió en el caso de salud en la ciudad de Piura, de 20 casos de que han ocurrido. De hecho, ya ocurrió un caso. En consecuencia, ocurrió este evento que estamos estableciendo por la mala praxis de la enfermera. Pero la pregunta es,
¿era ilegal o legal? Entonces estamos dándole una formalidad de una legalidad. Y lo que yo trato de orientar es qué es lo que se ha aprobado y qué es lo grave. Lo grave también, doctores del sector de oftalmología, que estamos utilizando un medicamento autoritativo para fines oncológicos con el cuento de off-label, a sabiendas de que ya no es on-label porque el Estado reconoció que sí sirve, que sí funciona, que es bueno y que es aceptado para el Perú. Por lo tanto, el laboratorio dice, yo tengo una importación que estoy exonerado de impuestos por temas oncológicos y lo estoy pasando para fines oftalmológicos. Y eso es un tema que tendrá que ser también estudiado jurídicamente. Entonces, dentro de esas irregularidades y de esos beneficios de un proveedor, tiene la obligación. Entonces, la presente exposición está orientado a formar la claridad de lo que no es cierto y verdadero, de hacer firmar a un paciente el deber de declaración cuando ya es un producto que debería estar con su registro inscrito en la dirección de la DIGEMIT, lo cual la DIGEMIT en su momento y en su oportunidad dice es on-label, pero parece que dice no entiendo qué es lo que sucede. Y estos señores ha pasado que el propio Salud recientemente, después de una batalla de más de un año, recién están entendiendo y diciendo sí señor, nosotros reconocemos la resolución 399, entonces ya no es on-label, señores doctores. Por lo tanto, si no es on-label, tiene la obligación, obligatoriamente el laboratorio, de regularizar y inscribir su registro sanitario de ese producto fármaco. Por eso, si ustedes van a todo el archivo de todas las autorizaciones, son dosis específicas. ¿Por qué se estableció? Tenemos que aceptarlo, salvo que alguien lo quiera cuestionar. Mientras que tenga válido y eficaz, tiene que ser aceptado y consentido por todas las partes, salvo que el que quiera revocarlo y tenga que hacer su estudio clínico. Entonces, clínicamente no está cuestionado su legalidad y formalidad, y la simulación de pretender de ser fuera de etiqueta es que se está beneficiando de temas tributarios de fines oncológicos para fines oftalmológicos, y de fines oftalmológicos están haciendo que el médico, porque cuando es un producto, un fármaco que tiene on-label, señores, es un producto, un fármaco que tiene finalidad de fines compasivos. ¿Cómo puedo aplicar fines compasivos cuando existen productos competitivos en el mercado con registro sanitario? Entonces, señores, estamos en un tema de ilegalidad y de una simulación de una legalidad, estando de que el principio activo bevacizumab sí está autorizado para Perú, que en el mundo no está cuestionado y que tenga todavía que su proceso de confirmación científica, pero el Perú ya no necesita eso porque ya lo consintió, ya lo aprobó y no podemos cuestionar ello. Y ese es el caso de la presente exposición, que la vengo a realizar a todos los médicos para que podamos entender que para fines oncológicos sí está registrado y para fines oftalmológicos también está aprobado, pero no tienen registro. Pero están sorprendiendo a los médicos tratantes y el colegio médico debería analizarlo desde ese orden legal, no interpretativo. Lo que yo digo, los jueces interpretan, la administración pública aplica, y acá tenemos un acto que aplicar, no interpretar. Por eso que la presente exposición es orientar, formar criterio de legalidad y respeto al médico y al paciente. El médico está siendo sorprendido y los pacientes también, para beneficiar económicamente a un proveedor. No sé si tendrán algunas preguntas que nos puedan colaborar. Encantadísimo, porque he ido muy directo al punto central. Sí, doctor. Encantado, muy buenas noches. Bueno, en esa misma línea de lo que usted está exponiendo, entonces también había otro aspecto, quizás desde el punto de vista de la etiqueta técnica del medicamento de bevacizumab. En ningún momento dice que sea para uso intraocular. Y es más,
prohíbe el uso intraocular, a diferencia de otros antiangiogénicos que sí especifican en su etiqueta que sí son de uso intraocular. Entonces, el hecho de que el médico utilice en forma intraocular a sabiendas de que no debería hacerlo de esa forma, eso también podría poner en riesgo y poder a lo mejor estar detrás de esto un trasfondo legal que podría implicar. Entonces tendríamos dos temas, ¿no? Uno, el que usted acaba de explicar, y el otro, el uso indebido por la vía que debería usar. Claro, lo que yo trato, agradezco su pregunta, es una de las grandes preguntas importantes, que es lo que está llevando pues a afectar la buena fe del médico tratante, porque los médicos tratantes actúan de buena fe. Lo que está sucediendo, de que si bien es cierto, por eso que se firma el documento del informado al paciente, ¿correcto? Entonces decimos, si bien es cierto, este medicamento oncológico lo estoy utilizando para fines oftalmológicos. Entonces, ese criterio sí aplica para los productos o fármacos off-label. Es lo que quiero explicar. Pero es una mentira lo que está pasando, es lo que trato de decir. Que todo esto es un fraude de negocio particular de un proveedor que está sorprendiendo a toda la sociedad oftalmológica. Pero ¿por qué está sorprendiendo? Porque ellos tienen una obligación de sacar su registro sanitario y regularizar. Pero como les cuesta sacar más plata para sacar de 25 miligramos por mililitro, mejor me digo, le digo a todos los médicos, a diferencia, en contradicción suya, mía, entonces yo digo, sí pues, yo aplico, he hecho mi deber de declaración del paciente y a su vez tengo un beneficio que estoy utilizando de manera compasiva. Y yo soy el único que puede dar elementos compasivos es el médico tratante. No el instituto, no el ministerio, ni de salud. El médico tratante, para todo lo que es on-label, es el médico tratante y el paciente. Entonces, algo que es irreversible, algo que es controlable, es lo que se está dando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que su pregunta viene, entonces digo yo, entonces en la memoria descriptiva del medicamento, el fármaco dice para fines intravenosos y no para fines intraocular. Correcto, eso establece el de 100 miligramos por 4 mililitros. ¿Ya? Entonces, para poder seguir sorprendiendo, así fue los anteriores. Cuando ustedes revisen nuevamente el fármaco, ahora le han quitado eso. Ya no le dicen eso, simplemente ya no dicen nada. Se van a dar cuenta cuando ustedes, esos son los nuevos que han girado la producción. Entonces, esto viene generando, pero ellos no han entendido hasta ahora que lo que están haciendo es una simulación de una legalidad. Y lo que yo trato de enseñar acá y orientar es, señores instructores, es verdad que deben sacar su registro sanitario, señores, es verdad, porque el Estado lo ha reconocido. Entonces, todos los médicos peruanos, no puede haber un cuestionamiento clínico, doctores. Miren, en el mundo sigue el cuestionamiento clínico sobre las bondades y el beneficio de los resultados científicos. Pero en el Perú, en el año 2015, se aprobó. ¿Por qué lo aprobaron? Ya no podemos cuestionarlo, salvo que alguien saque una prueba y haga un estudio clínico que pasaría 10 años para que tenga un resultado. Entonces, mientras que eso no sucede, ya para el Perú sí funciona, la OMS también lo acepta. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta empresa? Obligar a la sociedad médica, obligar a los médicos oftalmólogos, cumple pues la ley peruana, aceptan el Perú, para el Perú sacan 25 miligramos por mililitro y con eso le pones que para fines oftalmológicos, para qué tipo de enfermedades oculares vas a poder utilizar ese tipo de fármaco. Pero ellos ya no pueden aplicar el on-label y tampoco pueden seguir sorprendiendo a los médicos haciendo que sus pacientes firmen ese deber de declaración de conocimiento. Entonces están sorprendiendo al médico, por eso que lleva a la confusión que se pueda percatar la percepción suya. Por eso que he tratado de esclarecerle
una visión, porque este caso lo he tomado desde el comienzo, por eso que tengo mucha claridad y mucha precisión para orientar realmente, porque esto es muy técnico, muy legal y de mucho respeto al médico y de mucho respeto al médico oftalmólogo, de mucho respeto también al paciente que está siendo sorprendido por un beneficio económico, porque él tiene la obligación de sacar su registro sanitario a 25 grados, pero él dice, ¿para qué? Simplemente agarro de 100, tengo mi exoneración tributaria y simplemente fracciono lo que necesito y simplemente ya no produzco esto y sigo comercializando sin necesidad de sacar registro sanitario, porque mis propios médicos me sacan el deber de declaración a los pacientes y se vuelven mis instrumentos y simplemente entran a la cadena de ser los utilizados de la cadena. Sí, doctor Villanueva. Doctor, mientras el laboratorio no saque el registro sanitario, nosotros como médicos, ¿qué hacemos ante el uso del bevacizumab? O sea, el consentimiento informado debe variar, ya no debería ser indicado como off-label, sino como un medicamento con registro. No, pero en este momento no lo tenemos. Claro, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué es lo que tiene que suceder para encontrar un encuentro? Mientras tanto. Porque, en primer lugar, el laboratorio Roche debería convocarse a un conversatorio para que él establezca que debe regularizar su situación de la formalidad. Entonces, si ellos no se oponen y no aceptan, yo siempre digo, existen dos formas de ver la vida. Uno de los que tienen la legalidad y dice, tengo la razón. Entonces yo digo, ese es el proceso de conflicto. Entonces digo yo, ¿cómo resuelvo un conflicto evitando el conflicto? Entonces, estando que estoy en una controversia, entonces, ¿cómo genero? Vamos a una consensuada situación de conciliación. Encontremos tú que tienes que regularizar. Deja de estar sorprendiendo a los médicos y deja de estar sorprendiendo a los pacientes. Entonces si ya no quiere entender y no quiere escuchar, lógicamente, estando que se viene aplicando, lamentablemente tendrían que pedir la suspensión temporal hasta que regularice. No pueden entrar a discutir sobre las bondades o las no bondades, porque eso no está en cuestión, sino está en la irregularidad a la legalidad. Entonces tenemos que llamarlo al orden, al respeto a la verdad real. Entonces los principios tienen basado sobre la realidad y no sobre una verdad que yo quiero tener una posición, sino la realidad y el respeto a todas las personas de que ese laboratorio tiene que allanarse. Entonces, si es que ellos no se allanan, ¿por qué? Porque en la IGEMIT lamentablemente vienen con una manipulación de interpretación, que es la utilización con el deber de declaración del paciente y la decisión del médico. Y volvemos entonces a la misma teoría que ha hecho el doctor. Sí, doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos los médicos en salud, donde tenemos que cumplir normas y nuestros actos médicos están regulados por las guías médicas que salud las impone? Pues no solo las impone, sino también las hace con nosotros, ¿no? Cierto. Si en la guía que ha difundido salud pone como primera línea de tratamiento el bevacizumab, ¿no? Con el protocolo de fraccionamiento, el consentimiento informado, tal y cual. ¿Qué pasa si un paciente reclama, porque el médico no quiere poner por la razón que sea, ¿no? Porque tiene su derecho tal y cual, y el paciente pierde la visión? Y denuncia al médico porque no le puso lo que la institución le está autorizando a poner. ¿Qué hacemos? A ver, ya, ese es un caso muy concreto, muy puntual, y lo entiendo. Yo voy a responderle a su doctora. Mire, vuelvo a decir, el principio bevacizumab, para los efectos legales reconocidos en el Perú, no es un producto, no es un fármaco que se puede aplicar el off-label, en primer lugar. ¿Por qué? Porque ya está reconocido en Perú, entonces tenemos que aceptarlos todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La resolución 399-2015, ya ahora sí, el JACE ya se pronunció que sí lo acepta, que es una dosis de 25 miligramos por mililitro. Pero él ahora dice, yo he creado mi directiva y que digo que el de 100 miligramos por 4 mililitros es equivalente al de 25 miligramos por mililitro. ¿Correcto? Entonces, ¿pero qué es lo que resulta? Pero eso sucedería para la aplicación de ese criterio
que es lo que está dando respuesta al otro doctor, era exactamente tener mi registro, no necesito. No requeriría porque sería oleo, ¿correcto? Pero para eso en el Perú no estaría reconocido. Pero se equivocaron porque se han ido a otro país, porque en el Perú sí está reconocido. Entonces ese es el problema legal. Entonces ya no puede excluirse su obligación de sacar su registro sanitario ese proveedor. Entonces, ¿qué? ¿Y cómo se prueba eso? Cuando el salud, todas sus compras de salud, si revisan las compras, que no sé si las traje en esta diapositiva, pero ellos todas las compras han comprado de 100 miligramos por 4 mililitros. Es decir, desde el primer día hubo el fraude en salud. Irregularidad en salud, probada. Entonces, y contra eso lo obligan al médico y saco mi directiva del fraccionamiento. Por ejemplo, las agujas. ¿Qué agujas tengo que usar? ¿De 24 o de 26? ¿Qué número de aguja? ¿No es cierto? Entonces y no han comprado el tipo de aguja para ese tipo de colocación, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora la han modificado, creo que era 24, creo, ¿no? 30, ¿no? Pero por eso que digo, pero si miramos la fecha de la convocatoria y todo esto, no hay compras de inyectables de ese número de aguja, por ejemplo. Entonces, para que vayan entendiendo, todo esto ha ido avanzando, estas irregularidades. Entonces, pero cuando esto se va a detener, cuando esto se difunda más, que puedan comprender que él tiene una obligación, ese proveedor, de producir para el Perú. Yo no hablo para el mundo, para el Perú de 25 miligramos por mililitro. ¿Pero por qué ello? Porque así lo aprobó la resolución, salvo que ellos modifiquen la resolución ministerial. Y ellos hasta ahora no la modifican, simplemente quieren seguir sorprendiendo y engañando a los médicos bajo el criterio que yo puedo usar este producto fármaco oncológico fraccionándolo médicamente. Y yo lo que trato de decir es, eso es médico, y lo que estoy hablando es legal, y lo que tienen que ustedes entender que ya va llegando un momento que en el Perú los pacientes van a comenzar a defenderse por temas de legalidad, son corrientes que ya van a venir. Sí, doctor. No, solamente para a manera de información es decirle que, por ejemplo, información de la Academia Americana de Oftalmología. En primer lugar, el Avastin y el Bevacizumab y el Ranibizumab, para no hablar nombres, son producidos por la misma casa comercial. La misma casa comercial Genentech produce ambos medicamentos. ¿Ok? Y a manera de información, el 50% de los pacientes en los Estados Unidos son tratados con Avastin. 50%. Datos de la Academia Americana de Oftalmología. Entonces, no entiendo cómo es que todavía no ha sido aprobado en los Estados Unidos. Creo que es la fuerza de la costumbre. Ya 50% es un número completamente apreciable. Si son 3 o 4 millones de pacientes que se tratan con este tipo de productos, la mitad, 2 millones se tratan. Es que lo que vuelvo a decirles a ustedes algo importante, que en Estados Unidos su decisión de ellos de aprobarlo, ¿no? Es como un conflicto que sucede entre Alemania e Inglaterra con el caso del principio adoptivo, clínicamente hablando, ¿eh? Ya voy a entrar un poquito más, saliéndome del aspecto legal, pero hay un conflicto abierto de qué es lo que beneficia porque no está tributando con los temas oncológicos. Es como lo que ahorita que trato de explicar a ustedes, que las importaciones de todos los fármacos que está trayendo al Perú este laboratorio está bajo la norma que les exonera de tributos por ser fines oncológicos. Entonces están ganando plata. Entonces es un tema de platas. Entonces es lo que trato de explicar. Por eso es que lo que tenemos que es centrarlo a este laboratorio, que cumpla su obligación. Y si no, que se le suspenda ese producto que venderá de otra marca, pero no esa marca mientras que no lo arregle. Entonces ellos dicen, yo no quiero sacar mi registro porque voy a seguir con el tema off-label y simple y llanamente que firmen los pacientes y que el médico recete y saco mi directiva como en salud y los obligo a los médicos. Señor médico, usted tiene la obligación, porque si es que ellos no recomiendan, lo despiden. Ojo, y la pregunta a la doctora, dándole respuesta a la doctora. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer la doctora como médico? Entonces yo tendría que poner en mi crisis, en mis historias clínicas, yo tendría que poner de conformidad a esto, a mí me entregan el fármaco ya fraccionado y responsabilidad de ese cambio ilegal
responsabilidad de salud. Entonces ya está. Entonces mañana me veo una responsabilidad como médico, pero esto no puede seguir así. Tiene que terminar. Por eso que el colegio médico tiene que intervenir, por eso que esta imposición de ahora educativa, formativa, esclarecedora, era para que se den cuenta de que es un tema de negocio, y es lo que pasa en Estados Unidos, es un tema de negocio, que en Estados Unidos no le aceptan porque no aporta científicamente, no ha terminado la validación científica. Entonces todo... La validación científica No, está, pero no lo han aprobado todavía. No, pero el problema es básicamente económico. Es el mismo laboratorio que produce ambos productos. Así es. Un producto vale $1.800 y el otro vale $50. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que le interesa al laboratorio? ¿Vender un producto que lo vende a $50 o a $1.800? Hay una cosa adicional, perdón, hay una cosa adicional. El medicamento que tiene la misma molécula del bevacizumab, que es el ranibizumab, no está incluido en el PNUME, o sea, dentro de los medicamentos para uso en el Perú. Sin embargo, se ha facturado de manera millonaria hasta hace poco, ¿no? Pero no está incluida para uso en el Perú, como sí está el bevacizumab. Claro, lo que sucede, como me dice el doctor, y yo estoy de acuerdo, es un tema económico, de costos. El ranibizumab tiene un costo mayor, pero tiene su registro sanitario. Entonces, pero no está incluido en el PNUME. No, está bien, pero lo que pasa es que el Estado es una... Por eso que trato de explicarle, doctora. Mire, el Estado del Perú, tenemos que aceptar lo que se decide del Estado del Perú. El Estado del Perú ha aceptado de que para el Perú es válido, reconocido y aceptado legalmente para fines oftalmológicos el bevacizumab, que es la marca Bastille, ¿correcto? Pero en una dosis autoritativa de 25 miligramos por mililitro, y es lo que vienen observando. Entonces lo que te tiene que hacer es que este laboratorio cumpla con hacer esa dosis, nada más, y adelante, y se acabó. Pero ellos dicen, yo quiero seguir ganando plata doble, gano por el tema oncológico y me la llevo completa, las exoneraciones tributarias, los aranceles, que trato de explicar. Ese es el tema que ellos están, entonces sorprenden a los inteligentes del Ministerio de Salud, entonces, y simple y llanamente siguen en el vacío. Entonces no la ven, entonces el otro sigue ganando plata. Y eso lo ha generado un juicio en Inglaterra, si ustedes averiguan, porque le han hecho muy bien, tú te has enriquecido todo eso. Entonces los ingleses, en vez de hacerle problema a esta empresa, entonces le dijeron que es una empresa alemana, porque hay un juicio entre los alemanes y los ingleses por esta discusión, simplemente, oye, apórtame para la donación para fines oftalmológicos, porque te has evadido impuestos y tienes que dejarme ver la plata. Nada más. Por eso que trato de explicar. Otros quieren hacer que no se coloque. Ya es el extremo. Yo lo que digo, tiene que resolverse esto de manera consensuada, conciliatoria, y resolverlo con ellos. Y si ya no, entonces el poder de la fuerza de los médicos impulsará a que ellos tengan que regularizarse para Perú. No hay que meternos a otro país, porque acá en el Perú ya está aceptado y reconocido. Es lo que yo puedo decir desde mi apreciación muy pequeña. A mí lo que me sigue preocupando es, mientras tanto, cómo proteger a los médicos, tanto en las entidades públicas como en las privadas. Porque las privadas también se está colocando en todos lados. En todos lados, pero ante cualquier evento adverso que se pudiera presentar, ¿cómo nos vamos a defender mientras sucede lo otro? Es por eso que yo he recomendado que a la hora que ustedes escriban, por ejemplo, en la declaración de informado al paciente, cuando yo tengo mi historia, yo voy a colocar, a la hora que voy a intervenir, ¿no? Entonces, y voy a colocar, voy a poner en mi historia que conforme a la resolución 399/2015, estoy fraccionando y que la responsabilidad que me entrega este insumo es de la institución. Yo no tengo nada que hacer, yo soy el médico.
Mientras que no se regularice, estoy hablando, ¿no? Pero Pero esto es tiene que terminar, lo que en tanto la- explicar. en la entidad pública y como privado. En el privado donde de igual forma. Donde de repente Aquí yo respondo. donde no También sigo respondo. el fraccionamiento No. adecuado bajo flujo laminar, bajo una serie de Ya, yo también respondo. esterilización, Claro, etcétera. entonces ahí vuelvo a decir, ese fraccionamiento es responsabilidad de la clínica. Volvemos solamente a cambiar, en vez de ponerle la entidad pública, le pongo la propiedad pública porque el Estado lo ha reconocido. Por ejemplo, uno coloca porque el Estado lo ha reconocido válidamente y nadie lo puede desconocer, es lo que trato de explicar. Que lo entiendan ellos que están usando el fin oncológico, pero para el médico lamentablemente tiene que hacer como si fuera que no la sabe. Es lo que tú estás diciendo. Pero si yo digo que yo sé, entonces ya soy coautor del hecho punible. Pero en cambio, si yo digo que no lo sé y que me estoy aplicando la norma, entonces hasta que las autoridades tomen en carta del asunto y se resuelva ya esta situación que es eminentemente comercial, que no la quiere regularizar. Y no puede seguir sorprendiendo a los médicos haciéndole firmar al paciente, ¿no? Entonces seguimos utilizando como herramienta al médico y al paciente, es lo que digo yo, que es lo que tiene que terminar. Por eso que la explicación un poco didáctica para que puedan entender que es algo que tiene que resolver este laboratorio, pero que no lo podemos decir que no sirve, que está cuestionado, porque lo que estamos cuestionando, 0% yo no estoy cuestionando eso. Es lo que he querido. No sé si alguna pregunta más. ¿Qué dice eso? Bien, bueno, cuando hay dos abogados puede haber dos opiniones, hay tres colegas puede haber tres pareceres, ¿no? Por eso los informes dicen, salvo mejor parecer, así terminan los informes. Como quiera que con mi presencia la Defensoría del Médico ya toma conocimiento formal, en consecuencia el abordaje, ya no hay bueno, las otras conversaciones eran coloquiales, ¿no? Pero esta ya se convierte en una conversación formal porque estoy tomando conocimiento directo, incluso formal, hasta con filmaciones y todo. Yo veo una suerte de dos planos. Un plano macro, que es cuál es la actuación del CEO, de los gerentes de esta empresa. Y la otra, la que planteó la doctora, de que guste o no, en el salud hay una norma. Entonces la pregunta es, ¿se obedece o no se obedece? O una solución intermedia. Yo coincido con mi colega en el sentido de que en la historia clínica debe invocarse el 399. Nada más. Invocando a la historia clínica 399 ya tiene usted la cobertura legal. Si eventualmente hubiese algún problema, usted cumplió con poner, incluso solamente poner el número, que es el principio de identidad, y ya con esa inscripción que es usted en la historia clínica, ya digamos tiene ya una cobertura legal. Y lo otro, que es ya el plano macro, ahí tienen que participar los cuerpos médicos y el colegio médico como gremio profesional, y particularmente la Sociedad de Oftalmología, ¿no? Que elabore un informe, lo eleva a la decana, y la decana con la ministra de Salud, como sugiere aquí mi colega, invitar a los gerentes, ¿no? A los CEOs de esta empresa para explicarles de que hay un uso de buen número de personas y que la salud en cualquier lugar del mundo ya está reconocido ya como un derecho fundamental en cualquier tipo de sociedades europeas, americanas, etc. Entonces ellos intelectualmente, racionalmente, son conscientes que el derecho a la salud tiene un rango de aprecio muy importante, y persuadirlos, ¿no? Por ejemplo, con mesas redondas, conferencias, intercambio de literatura, para que ellos hagan lo que ellos en el fondo también saben, porque ellos tienen sus abogados, y sus abogados saben de que tienen que abrir un registro sanitario en ese extremo. Claro que van a tener de repente una baja en la tasa de ganancias, en las utilidades, pero finalmente todas las empresas tienen esas oscilaciones en sus ganancias, y además como que ya han ganado un buen techo, ¿no? Entonces es cuestión de invitarlos en el nivel macro a los CEOs, a los gerentes,
Y a partir de hoy día, los amigos de la Sociedad de Oftalmología elaboraron un informe para elevarlo a la decana del Colegio Médico y nosotros como abogados de la Defensoría impulsar este tema. Doctor Esther, Sí, doctor. hace un tiempo escuché en un congreso que definitivamente a Roche no le interesaba para nada vender para oftalmología porque sus ganancias eran en el otro aspecto, en oncología, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, de repente nunca van a querer dosificar para que nosotros podamos utilizar. Yo le voy a responder a eso, doctora. Mire, en el mundo, como todas las cosas del Perú, es maravilloso. Lo que el mundo no lo hace Perú. Y en el tema de este principio activo está reconocido, que en el mundo no lo han reconocido. Entonces, que para ellos es algo muy positivo. Pero ellos establecen, a mí no me interesa porque vengo usando los leyes. Lo que trato de explicar, como bien ha explicado el doctor, está reconocido que los médicos tienen una cobertura legal al consignar que yo actúo y hago mi procedimiento médico en función a la resolución 399. Eso tienen que colocarlos todos en sus propias historias clínicas que van interviniendo al paciente. Público o privado. Público o privado. Entonces, en esa parte están coberturados. Pero ¿cuál es el problema? Que están sorprendiendo al médico, forzándolo a que él lleve, porque el único que, si ustedes observan, y no me van a dejar mentir, que cuando ustedes van al paciente, ustedes son los que tienen que pedir al paciente el deber de declaración. Entonces, esa declaración del paciente se lo da el médico tratante al paciente. Ahí es donde están utilizando al médico tratante abusivamente el sector público y el sector privado, porque es el mecanismo que ha generado el laboratorio Roche para seguir observando de la innecesidad de sacar. Dice, no requiero, pero como yo sé que si estoy vendiendo todo en salud, si estoy comercializando, tengo ventas de un promedio de 20 millones. Entonces, ¿cómo no lo sé? Pero no quiero, pero estoy vendiéndose. Pero oncológico, pero yo sé que lo están usando para fines oncológicos. Tanto es así que si ahora ustedes revisan, no he traído ahora, pero si yo les traigo la primera descripción médica que decía intravenosa, a la día de hoy ya le han sacado eso. Entonces, para poder seguir sorprendiendo a los médicos que vienen colocando o a las clínicas y a todos están sorprendiendo. Entonces ellos tienen una obligación de decir, entonces ya no voy a usar. Entonces ellos vienen diciendo, si ustedes me presionan, yo no voy a sacar nada para fines oncológicos y no voy a usar para fines oftalmológicos. Es lo que vienen diciéndoles a los funcionarios, que entonces los asustan, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que resulta? Ellos ya cometieron la irregularidad porque utilizaron para fines oftalmológicos exoneraciones tributarias que eran para fines oncológicos, ilegalidad y beneficio económico. Entonces hay un perjuicio ya al Estado. Entonces estas situaciones es un proceso que tiene que esclarecerse. Por eso que creo que no es tan fácil lo que vengo explicando, pero poco a poco van a ir entendiendo más personas que esto tiene que terminar. Y tiene que terminar para promover que esta empresa de laboratorios, ¿por qué? Porque aunque les parezca mentira, ustedes dirán, pero este expositor está más loco que yo, porque me está pidiendo de que mantengamos este producto, si es económicamente más barato. Entonces lo que tengo que obligarlos a que regularice. Ese nada más, no hay que votarlo, no hay que excluirlo. Es lo que salvo que alguien me diga que el medicamento falla. Y médicamente no hay probanza de que está fallando, entonces sí sirve, y sale más barato. Entonces, como él dice, bueno, yo me gano mi platita, no quiero pagar nada y sigo con el cuento de los labels, sigo con el cuento del deber de declaración y simple y llanamente sigo ganando más dinero. Y eso es lo que tiene que acabar, eso es lo que tenemos que no permitir. Y eso es, ahora, si ellos sobre esa base, lamentablemente, nadie puede hacer negocio, dice un principio que dice, árbol podrido no genera frutos. Entonces, si estos señores quieren mantenerse de una manera ilegal, nuestra sociedad tiene que, lamentablemente, aunque te cueste más, pero no puedes permitir un ilegal sorprendiendo al mundo legal. Y eso es lo que tiene que terminar.
Y esto es algo que tiene que corregirse de este laboratorio y que le podría costar grandes millones de indemnización. Eso que yo les trato de explicar. Todavía esto va a ser un proceso. Por eso que yo les voy diciendo de que en este es un proceso que en vez de alejarlo, es atraerlo a que regularice. A nosotros nos conviene. Es un fármaco que está probado que sí sirve. Entonces, pero no puede él ganar los dineros de manera comercial. ¿Por qué? Mírenlo de esta manera. Si yo tengo un fármaco de 100 mililitros por 4 mililitros, tiene un costo. Entonces tengo un costo de oncológico. Pero si yo tengo un fármaco de 25 miligramos por mililitro, son 10 veces menos que el valor que debería costar. Entonces salía mucho más barato. Entonces deberíamos impulsar ello al revés. Es contrario. Lo que pasa es que ellos dicen, no, demasiado barato, ya no me interesa comercializarlo. Es lo que está pasando, doctores. Eso es lo que está pasando. Y nosotros tenemos que forzar a que si tenemos un medicamento, esto era como la historia de la penicilina. Un día costaba muchísimo dinero la penicilina y los costos fueron abaratándose y fueron más baratos en el tiempo. Es lo mismo, este ha descubierto que su principio activo funciona, es más barato, pero que al sacarlo a 25 miligramos por mililitro, no es porque es menor dosis o tengo que hacer un mayor fraccionamiento, porque ustedes saben como médicos, si yo tengo 100 miligramos por 4 mililitros, puedo fraccionarlo tantas veces que lo podía fraccionar. Sí, doctor. Justamente quería informarles al respecto, ¿no? Lo que se ha basado el hecho de fraccionar, de pedir que la ampolla sea de 25 en 1 centímetro, es que hay estudios que demuestran que cuando el fraccionamiento es entre 8 y 10 fracciones, dosis, pues no hay el índice de neftalmitis que había o que hay cuando se utiliza toda la ampolla, que son más de 40 dosis, ¿no? Entonces, cuando se utiliza solo 10 dosis, que es un fraccionamiento que con menos manipulación tal y cual, incluso en salud nos han permitido eso, utilizar la ampolla grande de 44 centímetros, pero utilizar solo una, o sea, hacer un fraccionamiento de 10. Claro, por eso que ahí ese buen ejemplo que yo les digo es la sacada de vuelta. Eso es lo que trato de explicar. Exactamente, si yo tengo, con la misma explicación que usted acaba de dar, es exactamente, nosotros tenemos, sería de 100 miligramos por 4 mililitros, ¿no es cierto? Entonces estamos estableciendo que la realidad voy a usar una cuarta parte para de ahí fraccionar a 10 pacientes. Estamos 10 colocaciones, no pacientes, sino 10 colocaciones. Entonces quiere decir que siempre llegamos a los 25 miligramos por mililitro, ¿correcto? Pero yo estoy comprando no de 25 miligramos, sino estoy comprando por de 100. Ahí está el negocio que están ganando la plata ellos. Es los dos negocios, es lo que ya ahora sí, doctor, espero que me haya comprendido. Lo otro, la norma incluso está publicada. Sí. Entonces los abogados del laboratorio no podrían decir que no conocían. La pregunta es, que yo sepa, no la han cuestionado. No lo han cuestionado. Entonces, en tanto no la han cuestionado, está vigente. Sí, pero por eso que está vigente y es por eso que digo que todos tenemos que respetar. Entonces, a partir lo que hay que hacer ahora es vigorizar la norma, ¿no? Porque es norma vigente, pero que no están en vigor. Entonces, lo que tenemos que hacer es impulsar que entre en vigor. ¿Cómo? Como este tipo de reuniones, conversatorios, charlas, conferencias, disertación, coloquios, como lo quieran llamar, generarlos si es posible en varios hospitales para lo que se llama generar opinión, se dice, ¿no? Generar opinión por un lado, por otro lado un informe, vuelvo a repetir a los amigos acá de la Sociedad de Oftalmología, inmediatamente se eleve el informe a la decana del Colegio Médico y cualquiera que gane las elecciones, porque está próxima las elecciones al Colegio Médico, lo va a tomar como bandera, porque es perfectamente correcto desde el punto de vista clínico. Usted ya ha dicho que es eficaz, ¿no? Ese ángulo ya contundente. Y desde el punto de vista jurídico, desde el 2015 la norma no está cuestionada. Y en el plano micro, ya poner ahí en la historia clínica la identificación de la norma, tanto en un sector privado o público, y que invitarlos a una reunión a los CEOs, ¿no? A los gerentes, porque acá le encaja la palabra en el buen sentido negociar. Una pregunta. En todo caso,
quedaría, digamos, dado que este va a tener una solución política, ¿no? Porque al final es ahí consensual. Entonces, ¿cuál sería el rol, digamos, que están cumpliendo las compañías aseguradoras en avalar la cobertura para este medicamento en esta forma? Con respecto a las compañías de seguro, yo le voy a responder a eso. Las compañías de seguro vuelven bajo el mismo principio. El principio activo de la Cizumab, que es producido por la marca Avastin para fines oncológicos, si el médico está dando la apariencia de una legalidad o label, es lo que aparentemente está garantizado para ellos. Entonces para la compañía de seguro no hay una exhibición de responsabilidad, porque está garantizado, porque el médico tratante está reconociendo de que es un medicamento fuera de etiqueta que está utilizando y el paciente está reconociendo con su declaración jurada. Pero lo que trato de explicar que todo eso es una simulación, un fraude, que es lo que tiene que acabar, es lo que trato de explicar esta noche, ¿no? Espero que hayan entendido un poco las percepciones de la responsabilidad. Entonces, las contingencias posibles de un médico tratante también se señala, y yo por eso que digo, si yo soy el médico tratante de salud, yo no me opondría a esa directiva y tampoco la cuestionaría. Lo que sí tengo que señalar es que en mi historia pasa esto, mañana veremos quién es el responsable. ¿Por qué? Porque en estos momentos estoy tratando de decirles es que no es igual, tanto no es igual que ellos están comprando de 100 miligramos por 4 mililitros y están colocando de 25 miligramos por 1 mililitro y lo fraccionan. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? No quieren producir ni registrar ellos. Entonces están sorprendiendo a todos los médicos tratantes y a los pacientes. Entonces, y eso es lo que tiene que llegar a entender este laboratorio. Entonces este laboratorio, lo que está confundido, sus abogados, que están pensando en el mundo. Yo digo, no pensemos en el mundo, estamos en el Perú, y en el Perú sí se allanó y se reconoció el principio activo que sí es aceptado para Perú. Que en otros países no, pero Perú sí. Sí, doctor. Solamente como manera de información, la vez pasada vino una paciente, ella es peruana, pero vivió muchos años en los Estados Unidos, trabajó en el área de oftalmología, era enfermera de oftalmología, y ella sufre de degeneración macular y me dijo, doctor, le traigo esta inyección de Avastin para que me la coloque porque es lo que me dan a mí en Estados Unidos y efectivamente era una ampolla de Avastin preparada específicamente por un laboratorio en los Estados Unidos, yo creo que es, y que el mismo Medicare se lo daba al paciente, según me informó la paciente, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Estaba pasado. Tenía 3 o 4 días de caducidad. Luego me dijo, doctor, póngamela. No, ya vaina. No se la pongo, tenía 4 días de caducidad. Y aparte que, ¿cómo ha venido? O sea, yo no sabía cómo había sido transportado de los Estados Unidos acá al Perú, ¿no? Pero quiero decirle que sí, hay laboratorios en Estados Unidos que fraccionan el producto y así lo comercializan. Es más, el Medicare, ¿no? Se lo da a los pacientes. Entonces, ¿hasta qué punto no está aprobado por la FDA si el mismo Medicare es lo que lo proporciona? Pero, nosotros tenemos el fraccionamiento en salud. Cierto. En la práctica privada, lo que dice, o sea, no tenemos laboratorios que lo fraccionen, porque también ese es un tema que va a jugar en contra del médico. O sea, ¿cómo fracciono yo? O sea, compro, saco en mi consultorio, sí, lo pongo, y ahí estoy infringiendo una norma. ¿No? O sea, ¿qué es lo que se debe hacer? Claro, lo que pasa es que no hay una norma regulatoria para, por ejemplo, ese fraccionamiento. Pero si ya lo tiene salud, es un referente. No, ahí vamos por partes. La guía de procedimientos del fraccionamiento de salud que se elaboró y que está vigente es para establecer cuáles son los procedimientos que tiene que hacer en farmacia para el fraccionamiento, de cómo se debe fraccionar y cómo se debe mantener la conservación, porque, sigue doctora. Incluso la norma dice, cuando han sacado ese fraccionamiento,
que se debe adecuar a la realidad de cada Así es. institución. Así O sea, es. ellos ponen Un rango. un protocolo, ¿no? Pero cuando para el que tiene la campana, Claro, para el que no. el que no tiene. Porque, ¿qué pasa? Nosotros hacíamos eso en el fraccionamiento en sala de operaciones, que también es válido. Claro. Bajo ambiente de estabilidad, hacer el Lógico. fraccionamiento en sala de operaciones también es válido, ¿no? Pero la norma de salud dice que cada centro adecuará de acuerdo a su realidad. Ellos dan como un protocolo, pues, para cuando se hace en campaña, ¿no? Claro, lo que sucede, como dice la doctora, ahora, esa es una exigibilidad a los alcances de ese parámetro de salud. Entonces, en los sectores privados o en los consultorios privados que coloca cada médico, entonces, ¿qué debo comprar? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Obligar a eso yo voy, que quería yo para que puedan entender. Entonces, el médico podría colocar también, entonces salud dice, yo tengo que tener mi sala quirúrgica para la colocación, que debe estar con todas las normas regulatorias que garantice la no contaminación de todo el ambiente. Entonces, pero eso solamente basta, no, ese es el ambiente. Ahora viene del fármaco, el fraccionamiento, de la conservación que viene en unas neveras, que las traen ellos y las colocan para que el médico lo inserte. Entonces ese fraccionamiento y ese protocolo no está regulado. Por lo tanto, exigir esa regulación no está regulado. Lo que te establece que ese medicamento, a diferencia del Ranezumab, Lucenti, creo, ¿no? Entonces, establece que es por una colocación, ¿correcto? Pero este es multidosis, es la diferencia, ¿correcto? Esa es la gran diferencia. Entonces, tenemos que no podemos comparar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se ha establecido cuál es el protocolo, entonces no podríamos responsabilizar al médico por el protocolo, sino que es la confianza del paciente que coge a su médico oftalmólogo, que considera la confianza hasta que se regule. Entonces, impedir eso es una restricción que debe ser mejorado, pero por eso que se debería establecer lo que correctamente el doctor ha dado el ejemplo de que en Estados Unidos ya viene fraccionado. Entonces yo compro ya fraccionado, y yo ya no tengo que estar preocupado de eso. Entonces ya lógicamente todo lo fraccionado tiene que alguien garantizar, que es las farmacias o los proveedores, que garanticen que eso se mantiene a un nivel de conservación, a un grado de temperatura y a una vida útil del fármaco. Entonces, pero eso se debería dar, pero para eso se requiere que primero se regularice para fines oftalmológicos, porque si no siempre van a estar a riesgo de una posibilidad de una endormentitis. Sí, doctor. En Estados Unidos, No, doctora, adelante. en Estados Unidos lo que tienen es centros de fraccionamiento, ¿no? Centros de fraccionamiento con tablas que garantizan. Incluso hubo un episodio similar al que pasó en Piura, donde hubieron 13 pacientes infectados, pero no del mismo centro, sino de diferentes centros. Y vieron que el problema, sí, en Estados Unidos, entonces vieron que el problema era que las jeringas en su interior pues tenían liberación del plástico, y esto era lo que había producido en un lote, claro, de jeringuillas, ¿no? Pero fue el centro de fraccionamiento el que asumió el problema, ¿no? No el oftalmólogo. Claro, no era el oftalmólogo. Por eso te digo, el oftalmólogo no... El centro de fraccionamiento. Sí, doctor. No, solamente quería saber, hemos visto el punto de vista de salud. Quisiéramos de repente que el doctor Guillermo Reate Escalante, que hace el servicio del Instituto Nacional de Oftalmología, nos diga qué pasa en esa institución, qué pasa en el Ministerio de Salud. Bueno, nosotros tenemos experiencia con esta droga del 2005 más o menos, ¿no? Es más, fuimos promotores para empezar a manejar lo que es la hiperquibatía prematura. O sea, no solamente esta droga es útil para una sola patología, para muchas patologías. Pero siempre hemos trabajado por una línea muy delgada entre la legalidad y la ilegalidad. Hemos tenido un poco de agallas, como siempre los médicos innovando, o
porque se ponen otras drogas, ¿no? Corticoides, finamicina, vancomicina, y nunca se ha objetado, ¿no? Durante muchos años, décadas, para el tratamiento de endospermitis y otras enfermedades. Entonces, nosotros hemos empezado a manejar esta droga desde que salió a la luz, ¿no? Vino al Perú, empezamos a seleccionar pacientes. Es más, nos dimos el trabajo de que se califique como una emergencia, porque este tipo de patologías progresa en un tiempo, a una velocidad increíble, ¿no? 5 a 10 litros por día, etc. Es más, calificamos las tomografías como emergencias. Porque alguien me dijo, ¿cómo te pedís en qué cabeza te cabe que la tomografía es una emergencia? Y demostramos que es emergencia, porque uno va aprendiendo y también es en forma recíproca en estas instituciones grandes, que podemos compartir experiencia. Se hizo inclusive una ruta para que la tomografía sea calificada como emergencia. Y inyectamos en quirófano. Pero para hacer en el quirófano tenía que ser un protocolo, porque por ley tenía que ser riesgo quirúrgico, las citas tan largas, examen laboratorio, evaluación por radiología, programarlos. Y no solamente programarlos, usar salas que deberían ser utilizadas para cirugías mayores, estando inyectando, ¿no? Era todo un tema engorroso, porque los pacientes venían y el protocolo de sala es, entra un paciente, se limpia, se esteriliza. Entonces, poner a 8 pacientes era no solamente tedioso, sino desplazabas a otra patología y era costoso. Entonces decidimos un día, yo tengo un fellow que vino de Los Ángeles a hablar conmigo y me decía que en Estados Unidos nos ponemos por la cantidad de pacientes, porque es una patología de raza blanca, mayores de 50 años, etc. Entonces ponían en forma masiva en sus tópicos, en su consultorio, en la silla del oftalmólogo, y me dice 5 años. Y lo ponemos con yodoboidona y no le damos tratamiento ni siquiera de gotas en el postoperatorio, porque eso ya se ha demostrado que inclusive aumenta la tasa de endospermitis. Uno va aprendiendo en el tiempo. Aprendemos a usar, aprendemos el tipo de ensayo-error, compartimos experiencias, que es lo más importante, ¿no? En un momento hemos conversado con la Seguridad Social para tratar de hacer cosas en común. Es más, me di el trabajo hace mucho tiempo de hacer charlas para que ingrese ranibizumab al Seguro Social en su momento, que era una droga costosa, que lo usaron por mucho tiempo, y es más, creo que para aprobar el uso de esta droga que se dirigía para el ojo, tenía que ser un consejo, creo, de la Seguridad Social, sí, para que este paciente tenga el privilegio de recibir la droga. Pero para eso pasaban, creo, 1 mes o 3 meses. Entonces, ¿cuál es el objetivo, no? O sea, hay que entender que si hacemos medicina hay que hacerla pues, en el momento, es como apagar un incendio, hay que apagarlo en su momento, ¿no? No a los 3 meses cuando viene el paciente, no tiene sentido. Entonces hemos aprendido que hay que actuar rápido, que es una necesidad, que funciona. Entonces decidimos por una serie de comentarios bajarlo a un tópico especial. Nosotros tenemos un tópico, ¿no? Donde hemos calculado volumen promedio, que son más o menos 10, 8 pacientes. Y se ha decidido que de cada frasco saquemos 8 pacientes al día. No sé cómo sabía usted el número 10. No, o sea, normalmente sí. Estimados son entre 8 y 10. De ese frasco podemos sacar hasta 20 o 40 dosis. 42 al día. Matemáticamente. ¿No? Sí. Pero entonces nosotros decidimos por el flujo, porque hay que hacer estudio de costos también, ¿no? O sea, lo bajamos, hemos tenido un tópico, tuvimos la suerte de que nosotros hacemos investigación multicéntrica en nuestro centro privado, y nuestro tópico vino, no me hace sentido, nuestro tópico fue aprobado para hacer estudios de investigación. Nosotros podemos inyectar drogas en nuestro tópico. Y eso lo repliqué, como estaba aprobado por el INS, ¿no? Usé ese artificio para extrapolarlo al Instituto Nacional de Oftalmología. Mira, como no solamente el instituto apoya, como es un ente rector, sino también las instituciones privadas, como mi centro, trató de extrapolar ese privilegio, esa autorización que nos dio el INS para decir, si el INS aprobó un ente privado, ¿por qué no puede aprobar al MINSA? Entonces, bajo ese concepto, nosotros bajamos el tópico de sala a un ambiente relativamente de mediana esterilidad. Y así vivimos trabajando hace 6 o 8 años, ¿no? Y hemos bajado costos, hemos acelerado el tratamiento de estos pacientes que en verdad necesitan, porque si yo si soy estricto, ese paciente no debe esperar, ¿no? La mayoría vienen pacientes ya tratados, o vienen pacientes, ya no vienen pacientes por cuestiones de, no sé,
paciente ya ha tratado, porque obviamente se ha masificado el uso de los antihistamínicos y todo el mundo ha entendido que hay que tratarlo y trata, ¿no? Se trata. Se escapan a unos pacientes criterios, obviamente pueden dar uso de retinol, pero por lo menos estamos apagando este incendio, esta necesidad creciente de esta patología. Entonces, en el instituto hacemos eso. Hacemos en un tópico, bajo las medidas de seguridad, o sea, cargamos la droga con un mechero, ¿no? En un ambiente relativamente estéril, que se encarga de las enfermedades de preparar el ambiente. Tomamos la muestra y tomamos una jeringa que lo cultivamos y va al laboratorio. Entonces, si el laboratorio nos dice que ha salido positivo, nosotros ya tenemos un paciente, lo traemos a tiempo, preguntamos si hay algún grado de... Pero hasta ahora no hemos tenido contaminación. Yo no sé si porque hacemos los procesos convencionales, porque muchas veces inclusive hacemos otras drogas que ponemos dentro del ojo y calculamos dosis más o menos, y no tiene que ser estricto, yo creo, la toma de la muestra o de la concentración o de la dosis, porque algunos necesitan, los niños necesitan menos probablemente, ¿no? Pero hasta ahora hemos tratado, no sé, 10.000 pacientes, no sé, y sin ninguna endofrenitis, y todos los días se ponen, todos los días que se puede, ¿no? Porque ahora cada vez hay menos pacientes que necesitan esta droga, pero hay patologías diversas, ¿no? Pero así estamos trabajando. Un tópico, probablemente con el criterio médico pedimos un riesgo, ¿no? Y a la verdad posible. Sacamos 8 dosis mínimas, que son las que ponemos en día, y luego el resto lo descartamos, usamos el precinto para registrar el lote y mandamos una muestra a microbiología, ¿no? Para que ellos nos digan, nos hagan un seguimiento y nos pueden avisar, ¿no? Si se cultivó, si salió alguna traza, algo, un indicio que nos permita hacer. Esto es lo que estamos haciendo hasta ahora. No sé si coincidimos con la salud. Yo sí no me atrevería a recibir una jeringa cargada por cualquier médico o tecnólogo o biólogo que no haya sido yo, la verdad. Porque yo esterilizo mi frasco, tomo la muestra, inmediatamente cambio la aguja, pongo la aguja nueva, ¿no? Y eso lo hago. Entonces confío y me responsabilizo de mi acto médico. Pero si alguien me dice, toma, yo creo que ahí tendría la duda, porque la cadena, cuanto más manipulamos, hay más posibilidad de... ¿no? Y también se habló de un momento que hay drogas falsificadas, porque una droga es como vender, yo digo, veneno de serpiente, ¿no? Es una gota muy valiosa, ¿no? Y cuanto menos manipulación hay, mejor, porque tú sabes cómo has esterilizado, cómo has limpiado el campo y cómo has tomado la muestra. Bueno, eso es nuestra experiencia, no sé si compartimos. Claro, doctor. Mire, ciertamente la experiencia que van viéndose de los diversos doctores nos va a determinar que el fármaco Avastin sí funciona, es barato, pero lo que debemos entender que se debe regularizar, es lo que trato de establecer, y se debe exigir su cumplimiento de legalidad. Ahora, era lo que Eran también exponía, porque yo estoy de acuerdo con el doctor, que hay una discusión de que quién debe colocar. Me lo deben entregar a mí el fármaco, disculpen, 2 minutos y termino ya, pero para dejar en claro, debe colocarse el fármaco porque me lo trae, por ejemplo, farmacia, ¿quién me garantiza que lo hizo en el fraccionamiento o si estaba esterilizado? Y mejor es en situ, pero eso tiene que estar definido y esclarecido. Yo creo que ese es uno de los problemas para que entonces el médico mismo es el que fracciona y no los enfermeros. Entonces, esa es una situación que vuelvo a coincidir, creo que las apreciaciones de la praxis, a veces uno mismo tiene que tomar las propias decisiones médicas para poder ser doctor. Yo quería hacer un comentario. Siempre que se trabaja en hacer guías o protocolos o TMF, siempre nos hacemos nos complicamos la vida, porque siempre decimos el FDA, ¿qué implicancia tiene el FDA con nuestras leyes? Nada. ¿Por qué siempre, cuando trabajo con otras instituciones, llámese de salud, todo el mundo teóricamente nos pone así de papeles porque la FDA hay protocolos? Queremos imitar nosotros la ruta de un país primer mundista, que obviamente es nuestro idea, pero vamos a adelanzar. Entonces, no damos paso porque tratamos de seguir los lineamientos del FDA.
Acaba de llegar hoy día dos pacientes, uno de Estados Unidos y uno de Alemania. Me dice, doctor, ¿sabe lo que me dijo el médico en Alemania? Que a la le valía madre ese veterinario. Porque tú estás en Alemania. Yo responsabilizo de mis actos. Me dijo, yo te voy a poner a Basti porque acá se pone y es barato, es bueno, funciona. Y la FDA se va a ir a su territorio. Entonces, ¿qué tanta implicancia tiene la FDA con nosotros? ¿Por qué nos hacemos la vida y no caminamos? Hay pruebas, hay diagnósticos, hay telemedicina, hay tamizaje para determinar problemas más complejos como la diabetes, por ejemplo, que si la FDA no lo dice, nosotros no damos un gran paso. Entonces hay problemas que nos atamos. Tenemos que sacudirnos de creencias que los gringos siguen ingiriendo con nosotros, ¿no? Interfiriendo, ¿no? O sea, ahora, ¿qué tanto implica que nosotros podamos hacer nuestra propia guía? O sea, los institutos grandes como Salud y MINSA debemos juntarnos, acortar distancias y empezar a dar pasos. Y en el camino, compartir experiencia, yo creo que podemos acortar distancias, perderle temores, prestar servicio y ayudar a la gente que en verdad lo necesita, ¿no? Al final perdemos ojitos y perdemos vidas, calidad de vida, simplemente porque somos engorrosos, porque siempre decimos, la FDA, ¿qué dirá la FDA? Entonces, dígame usted cómo podemos nosotros descubrirnos esta creencia. Creo que es muy importante para establecer ello, exacto, los procedimientos y los protocolos que genera Salud es sus propias guías, su guía para la intervención quirúrgica, sus procesos y protocolos largos que genera que un tratamiento no tenga eficiencia y eficacia, como dice, es irreversible y es controlable, bueno, veremos qué sale. Entonces, y esa burocracia es lo que hace la no eficiencia de atender a los pacientes en tiempo de oportunidad. Creo que en este caso de Salud, para mí, en este momento está muy desfasado en una burocratización alargada y eso es lo que tendrá que cambiarse en su momento para ser más ágil, pero para ello y para todos, igual que es lo que digo del Ministerio de Salud, como en Salud, como en los sectores privados, lo que tiene que definirse es que debemos seguir consintiendo esa ilegalidad dentro de la legalidad de la forma que trabaja el Laboratorio Roche. Esa es una situación que tiene que definirse las autoridades del colegio médico, como bien lo ha dicho el doctor, y su propuesta que está recibiendo el conocimiento abierto de esta charla informativa, el desarrollo. Por eso que nosotros no nos podemos comparar con Estados Unidos. No empecé antes, el doctor lo ha expuesto desde su perspectiva del Ministerio de Salud, que es lo lógico. La FDA es un problema hacia Estados Unidos, porque acá en el Perú está legitimado. Lo que como está legitimado, ya no me vean con el cuento de la FDA para no legalizar el cuento del medicamento de este laboratorio Roche. Entonces ellos tienen una obligación de legalizar y legitimar y no estar sorprendiendo a todos los médicos tratantes, incluido el Ministerio de Salud, incluido el Salud, igual que las clínicas. Esto tiene que acabar, que es por eso la exposición que esto genera una gran temática e importancia. Pero yo lo que estoy sugiriendo no es alejarlo, sino que él regularice, porque este fármaco sí sirve. Es algo que alguien esté contrario a él, pero yo considero que es bueno, que sirve, y lo único que deje que de ganar lo que está ganando. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes miren ahorita el ejemplo que ha pasado. Antes hablamos de Salud, ahorita acaba de hablar el Ministerio de Salud. ¿Y qué sucede? Él también usa 25 miligramos por mililitro. Entonces volvemos al negocio. Entonces ustedes están entendiendo médicamente, pero el otro está ganando dinero con el cuento de que no me interesa para fines oftalmológicos, como lo ha dicho la doctora. Entonces es cierto que esto tiene que acabar. Que gane, todos tenemos derecho a ganar, pero con legalidad, sin sorprender ni engañar a los médicos ni a los pacientes. Sí, gracias. Respondiendo a la pregunta del doctor del Lino, ahí se aplica lo que se llama la lex artis ad hoc, es decir, la aplicación de los conocimientos respecto de la realidad peculiar o particular, que el mismo lineamiento de Salud ya lo reconoce en la parte final. Es decir, usted como médico sí se puede alejar de determinados protocolos o consejos de orden de tipo norteamericano u otro, porque bien sabemos que cada paciente tiene su propia idiosincrasia
inclusive. Y a nivel del Perú tengo entendido que en medicina hay toda una doctrina que se llama la educación médica centrada en la persona del siglo XXI, del doctor Juan Enrique Mesich, por ejemplo. Creo que él también sustenta que sí es posible alejarse de esos criterios o recomendaciones, porque cada localidad y cada paciente tiene sus particularidades. Y finalmente, desde el punto de vista jurídico, así como hay junta de médicos, también hay junta de abogados. Entonces, a partir de esta conferencia con el colega, sin perjuicio de que ustedes como sociedad lleven un informe al colegio médico, tratar de hacer una junta de abogados, porque se me vino a la cabeza, por ejemplo, la posibilidad de acción de cumplimiento. Y en esa acción de cumplimiento, con ese mecanismo de litis consortes, jalarlo al gerente de laboratorio para poder negociar mejor. Bueno, ante todo, las gracias. El capítulo de administración, las gracias al doctor Pacheco, al doctor Estaró, por las importantes aportes que nos han dado, a los colegas presentes también, y creo que, Dino, tenemos trabajo en la sociedad. Uno, creo que ya lo han dicho los colegas, y dos, también el doctor, en realidad, de repente hacer una guía de práctica clínica que no solamente sea para el Ministerio de Salud, para el INO, sino a través de la sociedad, hacer una guía de práctica clínica, no solamente en de la generación macular, del uso de biovacunas, sino de toda la... Muchas gracias a todos por su... La foto. Esa sería una charla que podría variar desde la política de la sociedad, o sea, hacer